Primero que todo, mil disculpas por el retraso en venir a participar en este importante foro, este importante congreso. Estábamos en un Consejo de Ministros, estábamos analizando la situación que estamos viviendo con Venezuela. No es una situación fácil, pero donde tenemos claro una serie de principios, una serie de patrones de comportamiento. Nosotros siempre hemos tenido como norma de conducta conducir nuestras relaciones internacionales con firmeza, pero con diálogo y diplomacia. Eso hemos querido hacer y eso seguiremos haciendo, y estamos ahora concentrados en atender la parte humanitaria que ha generado esta situación. Y nos retrasamos porque apenas terminó el Consejo de Ministros, llegaron representantes de todos los gremios. Yo quiero destacar esto muy especialmente porque es algo que el país necesita. Llegaron todos los gremios a manifestar su respaldo al gobierno y la unidad, un llamado a la unidad del país en estos momentos. Fueron ante la prensa, hicieron esa misma manifestación después de reunirse con el gabinete y con el presidente. Y a renglón seguido llegaron los representantes, directores, presidentes de todos los partidos políticos, todos, sin excepción. Eso no se ha visto hace décadas en este país. También para hablar de respaldo al gobierno, respaldo a la forma como hemos venido administrando este problema y respaldo a esa combinación de firmeza y prudencia en nuestra diplomacia. Eso lo quiero destacar porque me parece importante que en estas coyunturas tan complicadas surja ese sentimiento de unidad. El país necesita estar unido en momentos difíciles, dejar nuestras diferencias a un lado y todos tratar de buscar las mejores soluciones cuando las situaciones así lo ameritan. Y yo le agradezco, doctor Córdoba, sus palabras de apoyo. Unidad es bien importante en momentos como este. Y quiero hablarles de otro estado de ánimo que me parece que es muy importante también en esta coyuntura, ya no en la parte con Venezuela y los problemas bilaterales, sino por la tormenta internacional que estamos atravesando. Y esa palabra es optimismo. También requerimos optimismo y fe en nosotros mismos y fe en el futuro. Y quiero hablarles un poco de ese optimismo, ese necesario optimismo para poder navegar en estas aguas turbulentas y hacer referencia a lo que el doctor Córdoba mencionaba, las condiciones macro para la inversión. Luego teníamos previsto un conversatorio, tenemos previsto con el señor ministro de Hacienda sobre algunos de los temas. Nos pareció que era una forma de clausurar este congreso más práctica y más interesante para ustedes. Comienzo entonces por la parte del optimismo y por qué es tan importante y por qué tenemos realmente motivos para ser optimistas. Desde el comienzo del gobierno, nosotros nos pusimos unas metas, nos pusimos unos objetivos en materia macroeconómica. Nos propusimos fortalecer esos indicadores básicos que dieran confianza a los inversionistas en nuestra economía, que dieran confianza y permitieran que Colombia ingresara a ese grupo de países de crecimiento medio y alto. Para eso necesitábamos tomar una serie de medidas y pasar por el Congreso una serie de reformas. Poco a poco fuimos adoptando esas medidas, poniendo en marcha unas políticas
y presentando y aprobando en el Congreso unas reformas que nos han venido dando las bases para colocarnos en ese círculo virtuoso que afortunadamente Colombia tiene y en donde debemos mantenernos si queremos continuar con un crecimiento relativamente alto y con una confianza en nuestra economía. Ese círculo virtuoso tiene que ver con la parte fiscal. Redujimos el déficit fiscal y aprobamos una serie de reformas, la reforma a la Constitución, poniendo la responsabilidad fiscal como una norma equivalente a un derecho fundamental. La razón es muy sencilla. Cuando hay crisis económicas, cuando hay crisis financieras, los primeros que sufren son los derechos de los ciudadanos, porque hay que sacrificarlos simplemente porque se esfuman los recursos. Entonces, ese fue un debate muy interesante, muy importante en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional. Y esa reforma constitucional en Colombia se ha vuelto ejemplo a nivel mundial. A renglón seguido, como complemento a esa reforma, hicimos aprobar una regla fiscal que nos obliga al gobierno, es una especie de camisa de fuerza, a mantener una disciplina fiscal a través de los años, que nos da cierta flexibilidad, pero que sobre todo introduce confianza en el futuro de la economía desde la perspectiva fiscal. Nos introdujimos en esa camisa de fuerza, ahí estamos y ahí nos quedaremos. Y esa es una de las razones por las cuales hoy, en materia de confianza en la capacidad del gobierno de pagar sus deudas, en la confianza en nuestros papeles soberanos, se ha mantenido y se ha mantenido en términos relativos en una muy buena posición. Esa reducción del déficit nos llevó y la confianza que ha generado nos llevó a tener menos costos en materia de acceso al crédito. Ese menor costo de acceso al crédito nos da un espacio para atraer más inversión, para estimular la inversión. Y este año, en el primer trimestre de este año, la inversión en Colombia llegó a su nivel más alto en su historia, 30.7% fue el porcentaje de inversión con respecto al tamaño de nuestra economía. Eso usted se recordará, doctor Córdoba, hace algunos años era un sueño. Decíamos, los países asiáticos han llegado a eso, qué bueno que nosotros llegáramos a esas cifras, pues hemos llegado. La inversión extranjera ha seguido creciendo, en estos últimos meses se ha venido abajo por la razón que todos conocemos, pero esa inversión sigue fluyendo hacia el país y el interés de los inversionistas sigue vigente. Están viendo a Colombia como un país con una buena perspectiva hacia el futuro. En ese círculo virtuoso nos pusimos en la senda de un crecimiento más alto. El año pasado crecimos más que cualquier otro país de América Latina y en este año vamos a crecer más que cualquier otro país de América Latina, posiblemente con Perú. Nuestra perspectiva es que vamos a seguir con la camiseta en esa materia y eso ha sido gracias a una serie de políticas que hemos puesto en marcha, el PIPE 2.0, que ahora lo podemos comentar con el ministro, unas políticas anticíclicas, y todo este paquete, todo este círculo virtuoso, pues nos ha permitido atraer la confianza de inversionistas de todo tipo y mantener una cierta estabilidad en nuestro manejo macroeconómico. Tenemos, como ustedes saben mejor que yo, un Banco de la República independiente,
que ha manejado la política monetaria a través de todos estos últimos años con gran eficiencia y con gran tino. Redujimos la inflación. Yo me acuerdo cuando yo era ministro de Hacienda que pusimos en marcha la política de inflación objetivo, los hemos mantenido en esa inflación. O sea que nuestro entorno macroeconómico, que comenzamos a fortalecerlo hace 5 años, a comienzos de este año estaba en un muy buen momento. Se vino la baja del precio del petróleo. ¿Quién iba a imaginar que el precio del petróleo iba a llegar a $42, que fue el piso que llegó hace una semana, hace un año? Nadie se imaginaba eso. Esto nos ha golpeado muy duro, nos ha golpeado en diferentes frentes, en el frente de las exportaciones, en el frente de los recursos fiscales, Ecopetrol y sus utilidades, que es una fuente de financiación importante, también nos golpea. Las regalías se han reducido. ¿Y qué hicimos? Reaccionar oportunamente, manteniendo esos principios básicos que informaron todas nuestras acciones desde hace 5 años, para mantener la confianza en nuestra economía y mantener la fortaleza macroeconómica que habíamos logrado. ¿Qué se hizo? Pues lo obvio, lo normal, lo que haría cualquier país sensato en su manejo económico frente a esa nueva coyuntura: apretarlos el cinturón. De un solo envión sacamos 17 billones de pesos de nuestra perspectiva de inversiones en el plan de desarrollo, y la regla fiscal nos permite un margen de aumento de deuda, de aumento del déficit, moderado en ambos casos, y también acudimos a una reforma que nos dio más recursos tributarios. Eso, a grandes rasgos, fue la reacción que tuvimos, que hemos tenido, porque eso es dinámico. Vamos analizando las diferentes variables para ir calibrando nuestras políticas y nuestras decisiones en función de esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo. ¿Y eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido mantenernos en una posición relativamente buena, aunque somos los primeros en reconocer que la coyuntura cambió y que no vamos a crecer al 4.7%, sino vamos a crecer alrededor del entre 3 y 3.5%. Yo todavía tengo fe de que vamos a poder crecer alrededor del 3,5%, y eso, en la coyuntura que vive la región, es un crecimiento supremamente positivo. Ese crecimiento que hemos logrado en estos últimos años y que seguimos logrando es un crecimiento sano, un crecimiento con una inflación baja, aunque este año posiblemente no vamos a estar dentro de la franja y la meta que puso el Banco de la República entre el 2 y el 4%, posiblemente superemos marginalmente ese 4%, las expectativas de inflación siguen positivas, y esta devaluación le pega a la inflación, pero le pega por una sola vez. Es algo que mucha gente no entiende. El efecto de la devaluación en la inflación es de una sola vez, no es la tendencia. Si me toca importar un producto que me cuesta 20 o 30% más por la devaluación, pues voy a pagar 30% más de un mes al otro o de un año al otro, pero eso no quiere decir que siga aumentando de 30 en 30 hacia el futuro. O sea, es una sola vez. Por eso le hemos dicho a quienes están preocupados por la inflación en la propia Junta del Banco de la República, que ojo, que en esta coyuntura es más importante mantener el crecimiento y no preocuparse tanto por la inflación,
porque no hay razones para preocuparse por la inflación. Las expectativas de inflación se mantienen dentro de la franja y eso nos debe dar cierta tranquilidad para no tener que subir las tasas de interés. El efecto de la baja del precio del petróleo pues, ha generado una devaluación que somos los primeros en reconocer que ha sido muy acentuada, pero que al mismo tiempo nos genera una serie de oportunidades de largo plazo que deben fortalecer todavía más esa situación macro para atraer a los inversionistas y atraer la confianza que tantos necesitamos. ¿Y por qué digo eso? Porque ustedes también saben mejor que yo, nos ha golpeado especialmente duro la baja del precio del petróleo y la baja del precio de los minerales y del carbón, precisamente porque nosotros habíamos comenzado a depender demasiado del sector minero energético. Yo lo he dicho hace varios años que estamos a puertas de un resfriado, un resfriado holandés, es decir, nosotros teníamos en cierta forma demasiada dependencia y que en buena hora nos estamos obligados a tomar una serie de medidas que diversifiquen nuestra economía y nos obliga a fortalecer aquellos sectores no minero-energéticos. Y esa es una oportunidad de oro que tenemos en este momento y eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de estimularnos, hemos venido reuniendo con los industriales, con los exportadores. Yo he tenido reuniones en los últimos 3 meses, 4 meses, María Lorena, ¿con cuántos? Más de 800 empresarios, haciendo una microgerencia sobre qué es lo que tenemos que hacer a corto, a mediano y a largo plazo, para aprovechar, como usted sugería, doctor Córdoba, aprovechar esta coyuntura y que esta crisis se nos convierta en una oportunidad, y así lo vamos a hacer. Es aprovechar esto para convertirlo en una oportunidad de fortalecer y diversificar nuestra economía y salir mejor después de esta tormenta de lo que estábamos antes, y no me cabe la menor duda de que vamos a poder hacerlo. Y lo vamos a poder hacer porque tenemos con qué. Tenemos todos los instrumentos, todas las oportunidades, todas las condiciones para lograrlo. Ayer nomás, estaba yo inaugurando la planta de etanol de Río Paila, allá en el Valle del Cauca. La planta más moderna del mundo en materia de producción de etanol. Río Paila ha hecho unas inversiones importantes en la altillanura. La altillanura, ustedes saben también mejor que yo, es esas millones de hectáreas que están todavía por comenzar a producir. Le decía yo al señor presidente de Río Paila, un brasilero, de apellido Teixeira de Lima, ustedes qué están produciendo en la inversión que hicieron en la altillanura. Y me dicen, estamos produciendo palma, estamos produciendo maíz. ¿Qué productividad tiene el maíz? Dice, tiene la productividad que le puede competir a cualquier país del mundo. O sea, si nosotros ponemos en marcha, como lo estamos haciendo, ya vamos por la mitad del camino, una ley que le dé seguridad jurídica a los inversionistas para invertir en la altillanura, y esa ley lo que hace es darle seguridad jurídica a los inversionistas, permitir que hagan una asociación con los campesinos y que vayan a invertir para producir, no para especular con la tierra. La ley que está en el Congreso, que ya pasó por la Cámara de Representantes, está en el Senado. Ayer asignaron los ponentes para la Comisión Quinta del Senado y yo estoy seguro que va a ser aprobada antes de finalizar este año. Nos va a permitir hacer algo maravilloso en este país,
que es, por ejemplo, sustituir las importaciones de maíz y de soya, porque podemos producir con una productividad igual o más alta que los países con los cuales estamos o estaríamos compitiendo o de donde estamos importando. Y les voy a dar una cifra. Nuestro déficit comercial que ha producido esta baja del precio del petróleo es alrededor de 6.000, lo que nosotros calculamos son 6.000 millones de dólares para este año. Es el desbalance entre importaciones y exportaciones. Pues mírelo, simplemente para darle un dato sobre por qué ser optimistas. Si nosotros logramos reemplazar las importaciones de maíz y de soya, como efectivamente podríamos hacerlo o vamos a hacerlo en muy corto tiempo, poniendo a producir la llanura, eso más lo que va a producir la inversión que hicimos en Reficar aquí en Cartagena, en la refinería, Reficar entre lo que vamos a ahorrarnos en importaciones y lo que vamos a exportar, nos puede producir alrededor de 1.800 millones de dólares. Y las importaciones de soya y maíz son alrededor de 3.000. O sea, ahí está prácticamente, en solamente esos dos rubros, ya el balance comercial. O sea, que una de las razones que todo el mundo dice, uy, es que Colombia está en un problema muy serio porque el desbalance en materia cambiaria es muy grande, porque es uno de los más grandes del mundo, pues resulta que eso lo podemos corregir con relativa facilidad. Y lo podemos corregir haciendo muchas otras cosas que nos van a permitir fortalecer nuestra economía. Ayer mismo, allá en Río Paila, me presentaron unas piñas. Ya tenemos 500 hectáreas aquí cerquita produciendo estas piñas. Les pregunté, productividad, usted estaba allá, el señor presidente de Asobancaria estaba en la inauguración de esa planta. Les pregunté, ¿qué productividad tienen ustedes? Estamos produciendo con una productividad mucho más alta que Costa Rica. Costa Rica es hoy en día el país que ha conquistado todos los mercados de piña en este lado del mundo. Pues ahí estamos con ese solo producto para hacer unas exportaciones muy importantes. Y yo podría seguir con una lista muy larga de las oportunidades que tenemos frente a esta coyuntura, que si la manejamos bien podemos salir fortalecidos en muchos sentidos, en el sentido que usted preguntaba, las condiciones macro, cómo vamos hacia adelante. Usted tenía, y ustedes, y he oído al doctor López también diciendo, es que la reforma tributaria, entonces las expectativas y los inversionistas tienen miedo y hay cierta preocupación y hay cierta frustración sobre la parte tributaria. Yo quiero decirles, yo entiendo perfectamente que nos ha tocado, a mí también me tocó pagar los impuestos este año, fueron altos, fueron muy altos y soy el primero en reconocerlo, pero cuando usted dice, doctor Córdoba, que la reforma tributaria debería tener tres cosas. Debería eliminar el impuesto al patrimonio, pues ya está la eliminación del impuesto al patrimonio, no tenemos que aprobar, se va eliminando año tras año y de aquí al año 2018 queda eliminado completamente, se va bajando la tarifa. Que hay que eliminar o reducir el CRE más el impuesto de renta, también está, en la ley dice, el impuesto del CRE desaparece en el año 2019, y el 4 por mil, doctor Cárdenas, ¿en qué está eso?
también eliminado. Entonces, ¿pero por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos también así? Precisamente, óigase bien, doctor Juan Pablo, precisamente para obligarnos a tener una reforma estructural de una vez por todas y ojalá de largo plazo. Una de mis frustraciones cuando salí del Ministerio de Hacienda fue que dejamos una reforma estructural, después de haberla estudiado muchísimo tiempo, y no se adoptó porque no consideraron que políticamente era viable, porque no consideraron que era la adecuada, y yo soy el primero en reconocer, creo que el doctor Cárdenas también, que necesitamos una reforma tributaria que sea mucho más amigable a la inversión y mucho más amigable al empresario, porque somos también los primeros en reconocer que los que estamos pagando los impuestos, todos los impuestos, estamos pagando demasiados impuestos. Y eso hay unos pocos que pagan mucho y muchos que pagan poco, y que hay que hacer una reforma mucho más equilibrada, que realmente sea progresiva, pero que sea amigable a la inversión y que nos permita ser competitivos. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Vamos a esperar el informe de la misión. Tenemos ideas que nos ha aportado la OCDE, tenemos ideas que nos ha aportado el BID, y vamos a concertar con los empresarios cómo armamos el paquete que nos permita elevar, porque tenemos un nivel de ingresos tributarios relativamente bajo, que nos permita ser mucho más eficientes en el recaudo, es decir, elevar el recaudo, pero ser mucho más justos con el contribuyente en la medida en que paguen muchos más y los que están pagando todo paguen menos. Esa es un poco la filosofía que tenemos. Estamos obligados a hacerla porque los impuestos van a desaparecer y esos recursos los necesitamos, de manera que vamos en esa dirección y vamos con cuidado y vamos con mesura y vamos a ir discutiendo y analizando para poder acertar y poder tener la reforma que el país realmente necesita. En la parte financiera, y aquí vamos a comenzar el conversatorio con el ministro de Hacienda. ¿Qué le decimos aquí al doctor Córdoba sobre el tema de la liquidez? El doctor Mauricio, ¿por qué no? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, disculpas por no haber venido a la presentación a las 2 de la tarde, pero estoy seguro que el doctor David Salamanca, quien es el director de la Unidad de Regulación Financiera, nos representó muy bien, como siempre lo hace. Y perdóneme, presidente, un pequeño paréntesis alrededor del tema de la Unidad de Regulación Financiera. No, nadie ha dicho que vaya a desaparecer. A nadie se le ha ocurrido eso. Todos sabemos la importancia que tiene la URF. Es esencial, realmente juega un papel protagónico en todo lo que tiene que ver con el sector financiero y el mercado de capitales. Lo que dijimos en algún momento es que en la política de austeridad inteligente, como la URF vive dentro del Ministerio de Hacienda, podíamos compartir algunos costos y eso nos generaría algunas eficiencias, por ejemplo, en la parte administrativa. Pero se trata simplemente de buscar optimizar un poco el tema del recurso humano, porque nosotros somos los más conscientes de la importancia de la URF. Y por cierto, si hay alguien que aplaude el papel de la URF es la OCDE, porque en todas las evaluaciones que hemos tenido, ellos ven ahí una entidad muy seria, muy profesional, muy técnica, haciendo la regulación financiera. Entre otras cosas, con un principio que es realmente ejemplar, y es que no hay norma que produzca la URF, incluyendo los decretos, resoluciones, que no sea primero publicada para comentarios y que ustedes, todos los actores del mercado, tengan el tiempo y el espacio suficiente para poner sus puntos de vista, que por cierto siempre nos ayudan muchísimo a mejorar toda la regulación, sino que además hay un consejo directivo de la URF
que pues analiza todos estos proyectos de decreto de resolución antes de que sean publicados. Y eso nos ha ayudado muchísimo a ir puliendo y perfeccionando la regulación financiera. Sería muy largo hacer todo el recorrido de lo que han sido los cambios normativos en estos últimos años, pero realmente es impresionante y hay un verdadero hilo conductor en toda esa normatividad, donde yo diría que no ha habido 4 años tan productivos en temas de regulación financiera como estos últimos, y ese ha sido el papel de la URF. Entrando en el tema de la liquidez, yo creo que todos tenemos que hablarnos con mucha franqueza y mucha sinceridad. Nosotros compartimos la preocupación de la disminución de la liquidez y comparto plenamente lo que dijo Juan Pablo, de que el país está de cara a una serie de procesos de inversión que van a requerir inversionistas de largo plazo, particularmente las 4G. Va a haber muchas emisiones de bonos. Ya Goldman Sachs, ustedes lo vieron, le dio el underwriting en firme a 3 de las concesiones, y en las 3 que ya tienen ese aval de Goldman Sachs se habla de emisiones de bonos, algunas en el mercado local, otras en el mercado internacional, pero hay emisiones de bonos. Entonces el punto suyo, Juan Pablo, es válido en el sentido que necesitamos que los inversionistas vean que hay liquidez, o sea, que el que quiera comprar un bono de esos de largo plazo, porque esos van a ser por definición bonos a largo plazo, lo puede vender después y no tiene que quedarse con el papel hasta el vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de la liquidez? A raíz de los problemas de Interbolsa, hubo cambios regulatorios importantes y particularmente, digamos que el decreto que estableció las garantías de las operaciones en el mercado monetario, ya sea repos o las simultáneas o los TTBs, pues estableció y generó restricciones que, por cierto, fueron consensuadas en su momento. Las discutimos ampliamente con todos los actores. Se vio que si el problema había sido un excesivo uso de los repos y que esto había generado una parte importante de las dificultades con la principal firma comisionista de bolsa del momento, pues tomamos medidas que se fueron un poco para el lado conservador, de la prudencia. Y esto vino acompañado del indicador de liquidez de los comisionistas. Entonces, yo sé que ustedes ya hablaron de ese tema aquí con el señor superintendente financiero encargado y con el director de la URF, y se abrió el espacio para que revisemos esos temas. Entonces, yo creo que cualquier modificación que hagamos, entendiendo que estamos en otro mundo ahora, donde hay, digamos, unas condiciones en las que tenemos que acomodarnos a una menor liquidez global, a un nuevo escenario internacional, y si de pronto se puede flexibilizar algo sin caer tampoco en que se vayan a repetir los errores del pasado. Yo creo que en eso tenemos que ser muy claros, pero lo haremos con el mismo espíritu de ir siempre buscando esos consensos y esos equilibrios. Entonces, el gobierno del presidente Santos no es un gobierno que no está dispuesto, oiga, si esto que dijimos hace 2 años hoy es menos válido y hay que hacer algún ajuste, el talante del presidente, el talante nuestro es, se hace el ajuste, no hay ningún problema, siempre y cuando, superintendente, haya plena tranquilidad de que no vamos a tener problemas como los que desafortunadamente tuvimos que vivir hace 3 años. Así que yo diría que esa es la respuesta, presidente. Somos conscientes del problema y tenemos que enfrentarlo, y lo que se pueda hacer desde el punto de vista regulatorio lo haremos. Hablemos un poquito del dólar, que yo sé que es una de las preocupaciones de todo el mundo. Todo el mundo dice, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto donde vamos a estabilizar? Que si le vamos a poner techo, que si no le vamos a poner techo. Hace un año, todos le decían a uno, uy, este dólar está muy caro, muy barato. Esta revaluación nos tiene muy golpeados. ¿Qué va a hacer el gobierno para que se devalúe? Recuerdo en la asamblea de la ANDI, ese era el clamor. Un año después es todo lo contrario. ¿Qué hacemos con este dólar tan caro? ¿Cómo hacemos para devaluar? Lo que pasa es que estamos en un momento de mercados volátiles. Mire lo que hemos visto
264, 200 pesos en 3 días. El petróleo bajó a 42, hoy cerró por encima de 50. Esa es una tormenta, esa es una volatilidad que nosotros tenemos que ir manejando con una visión de largo plazo. Por eso les digo yo que hay ciertos indicadores, por ejemplo, cuánto nos cobran nosotros para nuestros bonos soberanos. Para mí ese es uno de los indicadores más importantes de mantener la confianza en el largo plazo, porque esa es una demostración de confianza en el largo plazo. ¿Cuánto estamos nosotros pagando por el riesgo país? Hoy alrededor del 2%. Para darles un ejemplo, claro que no es justo la comparación, pero en nuestro país vecino, con el que tenemos algún rifirrafe en este momento, está pagando 57%. Pero vayámonos un poquito más al sur. Brasil, una economía mucho más poderosa, está pagando 50% más de lo que estamos pagando nosotros en los spreads, o sea, 3.3%. Eso, ¿qué nos indica? Que estamos dentro de ese margen de confianza que necesitamos mantener. ¿Cuánto es el dólar ideal? No sabemos. La discusión sobre si se pone tope o no se pone tope es una discusión eterna, porque ¿qué es mejor? ¿Sabe de lo que nos están acusando en Venezuela, doctor Córdoba? ¿Sabe lo que nos están acusando? ¿Cuál fue la acusación? La última, que nosotros somos los responsables del dólar caro en Venezuela, que nuestras casas de cambio en Cúcuta están controlando el precio del bolívar. Hágame el favor. Que nosotros tenemos la capacidad de imponer el precio del bolívar en el mercado internacional. Aquí los mercados hay que hacerlos, hay que tenerles respeto, tenerles, como dicen, estar bien regulados y dejarlos que operen. Yo pensaría, esa es mi opinión personal, que un dólar como el que tenemos ahorita sería un buen dólar para que se estabilizara alrededor de este nivel. Si es necesario intervenir o no, la Junta sabrá, pero la intervención tiene un efecto de corto plazo. A largo plazo las intervenciones no funcionan. Si hay un desequilibrio fundamental en las variables macroeconómicas, yo no creo que haya un desequilibrio fundamental, todo lo contrario. O sea que yo pensaría que el dólar se debe estabilizar en este rango que hemos visto últimamente, o hasta inclusive poder bajar un poco más. Pero no creo que en este momento nos tengamos que preocupar demasiado, esperar a que se calmen las aguas. La volatilidad ha sido realmente excesiva, pero no solamente aquí, en todas partes del mundo. Miren lo que pasó en el mercado chino hace 3 días, miren lo que ha pasado en los mercados internacionales financieros en esta última semana. Entonces, ahí lo que tenemos es que mantener el rumbo, vigilar el largo plazo, vigilar las variables macroeconómicas y en cierta forma aguantar el chaparrón, porque esa es la mejor política que uno puede hacer en este momento. Reaccionar ante la coyuntura en un mercado tan volátil nunca ha sido la receta apropiada. O sea, volviendo a lo fundamental, mantener las variables importantes en equilibrio y seguir navegando en esta turbulencia hasta que se calmen las aguas y ojalá salir más fortalecido que antes. Pero si usted quiere agregar algo sobre tasa de cambio, doctor Mauricio. Pues no, la verdad, presidente, no tengo nada que decir. Me parece que usted lo tiene perfectamente claro, no hay nada más que añadir. Esperemos que el mercado por sí solo se encargue de producir esa estabilización. Yo creo que lo que hemos visto en estos últimos días va en esa dirección. El mercado está tratando de encontrar, digamos, su techo, y lo que hemos visto en estos últimos días. ¿Por qué no le cuenta al doctor Córdoba cómo va lo de Alianza del Pacífico y el Pilar? Sí.
Presidente, aprovecho para contar, pues porque yo creo que los afiliados lo saben, Colombia es el primer país de la Alianza del Pacífico que constituyó el comité de expertos para asesorar la integración financiera en la alianza. El doctor Juan Pablo, el doctor Jaime Humberto son miembros del comité. También usted mencionó que estaba Estela aquí, la presidenta de Asofiduciarias, bueno, Santiago Castro. En fin, tenemos un comité que nos hemos reunido para analizar la agenda de integración. Tuvimos una primera reunión antes de la cumbre de ministros de Hacienda que hubo en México y antes de la cumbre de presidentes. El presidente, por cierto, les quiero decir, fue el abanderado de todos estos temas en esa cumbre presidencial, porque Colombia es realmente quien tenía esa agenda sobre la mesa y el presidente Santos fue quien hizo que se incluyera en la declaración y se creara también ya el comité y el grupo que va a impulsar los temas de integración financiera en la alianza. Entonces, nosotros somos un poco los promotores de ese tema en la alianza. ¿Y cómo lo hemos hecho? Oyéndolos a ustedes, oyendo al mercado, que nos digan cuáles son las prioridades, y francamente nosotros ahí pues le hemos hecho eco, hemos amplificado lo que han sido las posiciones, que por cierto han sido muy claras de todos ustedes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy está colgado en el Ministerio un proyecto de decreto para comentarios de ustedes, que es el que extiende el MILA a transacciones que ya no sean solo mercado secundario de acciones, sino también transacciones en renta fija, bonos, derivados, también para ofertas públicas iniciales, los IPOs, que si se hace un IPO en Colombia y se inscribe en Colombia, inmediatamente se pueda transar en cualquiera de los otros 3 mercados del MILA. Ese decreto está para comentarios y es el que nos va a permitir aprovechar la plataforma del MILA más ampliamente. En esa agenda tenemos un tema muy importante y es que los fondos de pensiones y en general los inversionistas institucionales de los otros países puedan venir a Colombia a invertir sin restricciones. Es decir, que para propósitos prácticos, cuando un fondo de pensiones chileno invierta en Colombia, se considere que esa es una inversión doméstica, que no entre dentro de los límites impuestos a la inversión extranjera por los fondos de pensiones chilenos, y lo mismo para los mexicanos o los peruanos. Eso es fundamental para nuestro mercado y para estimular las emisiones, porque va a haber más demanda. Entonces también estamos buscando armonizar las normas en esa materia para que eso pueda ocurrir. Y algo muy importante es el tema tributario. Todos tenemos diferencias en materia tributaria frente al tratamiento de la inversión de portafolio. Colombia es quizás el país que tiene las tasas de impuestos más altas para las inversiones en renta fija. Si un extranjero, si un fondo extranjero viene a comprar TES a Colombia, tiene que pagar una retención del 14%. En algunos de los países de la alianza eso es 0 o 6% en el caso más alto. Entonces estamos buscando cómo podemos armonizar esos niveles de tributación a través de un acuerdo entre los 4 países para que eso no castigue digamos, las inversiones en Colombia. Entonces, si tenemos un acuerdo de doble tributación entre los 4, específicamente en el tema de mercado de capitales, vamos a poder dinamizarlo. Y algo muy importante para los fondos de inversión colectiva, para los FICs, que es un mercado que nosotros somos conscientes de que en Colombia se tiene que desarrollar muchísimo más, porque en Colombia realmente muy pocas personas invierten sus ahorros a través de los fondos de inversión colectiva, comparado con lo que pasa en Chile o pues ni hablar de Estados Unidos. Entonces los FICs, pues nosotros hemos hecho grandes cambios regulatorios que van todos en la dirección de que se desarrolle el sector. Lo que queremos en el contexto de la alianza es que cuando se crea un FIC en Colombia, automáticamente quede inscrito en los 4 países, entonces el gestor de ese FIC pueda ir a venderlo, a promoverlo en cualquiera de los otros países automáticamente. Entonces eso nos va a permitir, por ejemplo, lograr que estos fondos de inversión colectiva pues tengan un mercado realmente regional. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Los 4 países de la Alianza del Pacífico, como tenemos esa plataforma macroeconómica bastante homogénea, políticas muy similares, etcétera, tenemos que convertir ese que es el principal activo en la oportunidad de un mercado regional de capitales, que cuando los inversionistas piensen en invertir en cualquiera de estos 4 países sepan, mire, estamos en
Son países que tienen no solo políticas macroeconómicas muy similares, sino marcos regulatorios y normativos muy similares. Entonces es un verdadero mercado regional. Y eso es lo que nos va a permitir pues, competir en el escenario global. Entonces yo diría, presidente, esos son como los principales elementos de integración financiera en la Alianza del Pacífico. Y finalmente, otro motivo para ser optimistas en cuanto al crecimiento, por ejemplo, de este año y el año entrante, dentro de esta turbulencia y esas dificultades que somos, repito, los primeros en reconocer, pero precisamente nuestra responsabilidad es de tratar de manejar esta situación de la mejor forma posible. Cuando se vino la baja del precio del petróleo y tuvimos que hacer ese ajuste a la inversión, a los gastos del Estado y el ajuste necesario y conveniente que había que hacer, pues lógicamente nos preocupamos por el crecimiento. Entonces, ahí fue cuando dijimos, vamos a hacer al mismo tiempo unas medidas, vamos a tomar unas medidas anticíclicas, en cierta forma replicando lo que hicimos a principios del año 2013, que fue tan exitoso. Acuérdense ustedes que la economía venía de capa caída, pusimos en marcha unas políticas anticíclicas que inmediatamente detuvieron esa tendencia y volvimos otra vez a un crecimiento que fue muy positivo en el finales del 2013 y el 2014. Pues bien, pusimos en marcha el llamado PIPE 2.0. Ese PIPE 2.0 es cuando uno lo suma todo, es una inversión superior a los 17 billones de pesos, distribuido en diferentes sectores que son los que más dinamizan. Precisamente vamos de aquí a cerrar Camacol, que es uno de esos sectores donde le estamos inyectando dinero a los segmentos de vivienda que están más necesitados, porque la gente lo que está buscando más es vivienda de clase media. Entonces pusimos en marcha una serie de instrumentos y de estímulos y ha sido muy exitoso. Lo poco que llevamos de tiempo en cuanto a demanda para construir ese tipo de vivienda, y ustedes saben que la construcción jalona cerca de 32 industrias, pero así sucesivamente, la parte de la construcción de colegios. ¿Qué hicimos? Tenemos que poner en marcha, si queremos una educación de calidad, poner en marcha la jornada única. ¿Cuál es el obstáculo, el limitante de esa jornada única? No tenemos los colegios, no tenemos las aulas, por eso los niños no se pueden quedar 8 horas o 10 horas en el colegio. Tenemos que rotarlos para que todos quepan, si queremos la cobertura universal. Entonces tenemos que construir aulas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hagamos un esfuerzo y traigamos al valor presente lo que vamos a hacer en los próximos 60 años, y eso lo vamos a hacer. Ya está la plata, ya está todo y se están abriendo las convocatorias, y vamos a construir 30.000 aulas en los próximos 3 años, que es lo que íbamos a construir en 60 o 70 años. Eso va a dinamizar la economía y no ha comenzado. Hasta ahora está comenzando. Las concesiones de cuarta generación van a comenzar realmente a operar, cuando vean ustedes los bulldozers llegando, a finales de este año. Eso solamente, las 4G deben durante su etapa de construcción aumentar el crecimiento, se calcula entre 1 y 1.5%, 1.5% adicional. O sea, eso va a ser otro factor de dinamismo en la economía. Y no quiero pues ir por todos los sectores, pero ese plan PIPE 2.0 es el que nos va a permitir, creo yo, crecer alrededor del 3.5% en esta coyuntura, que si comparamos con los vecinos, pues Venezuela, que no es comparación, pero menos 7%, Ecuador está en dificultades serias porque tienen la economía dolarizada. ¿Cuánto va a crecer, Mauricio, Ecuador? El Fondo Monetario dice menos 0,3%. ¿Y Brasil? Brasil está, incluso los pronósticos están revisándolos a la baja, pero está en menos 1.5%. Y Argentina, por ejemplo, no va a crecer.
Chile va a crecer menos que nosotros y Perú es el que va a crecer más o menos igual, un poquito más que nosotros. Por ahora creemos que si este PIB 2.0 funciona, pues vamos a crecer inclusive por encima de Brasil. O sea que, que Perú. O sea que sí hay motivos para mantener el optimismo y nosotros, y quiero hacer dos precisiones o darles dos informaciones importantes. Se ha comenzado a comentar lo de las vigencias futuras como una especie de desbalance hacia adelante. No, las vigencias futuras ya están cerradas, lo que necesitábamos, fueron calculadas con responsabilidad en el largo plazo y ya no va a haber más demandas sobre las vigencias futuras. Ahí hay una senda totalmente predecible y responsable. Y algo que sucedió hoy que a ustedes les debe interesar porque de pronto viene parte de esa plata a invertirse en acciones y en los valores que ustedes transan, y es que hoy la Corte Constitucional declaró exequible el artículo de la reforma tributaria que normaliza los capitales que tienen los colombianos en el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy cualquier persona que tenga capitales no declarados en el exterior los puede traer pagando el 10% de multa y quedan totalmente normalizados. Y como está comenzando ya a operar y de forma muy efectiva todos estos tratados que tenemos de intercambio de información, pues más les vale a los que tienen los capitales en el exterior traerlos, normalizarlos, y eso va a representar para el fisco pues una ampliación de la base tributaria. El 10% nos va a ayudar en la parte fiscal y espero que a ustedes les llegue parte de esa plata para invertir en acciones. Pero quería comentarles esos dos temas. Presidente, si me permite un comentario sobre las vigencias futuras, porque creo que es muy importante para el debate fiscal en Colombia. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar al Tesoro del Reino Unido, y en el Departamento del Tesoro del Reino Unido hay muchos expertos en APPs, porque como ustedes saben ese modelo realmente nació en el Reino Unido. Ellos son los que han tenido más experiencia, llevan 30 años de experiencia con APPs. Y estuvimos dialogando específicamente sobre cómo funciona el modelo y pues les expliqué cómo en Colombia hoy las APPs son muy distintas a lo que eran las antiguas concesiones. Porque hoy una APP, el gobierno solo hace aportes cuando el proyecto esté totalmente terminado, cuando esté en etapa de operación. El gobierno no le va a pagar nada a los proyectos de las 4G, a los concesionarios, sino a partir del día en que empiecen a circular vehículos. Entonces dijeron, eso es exactamente el estándar, digamos, la mejor práctica que hay hoy en el mundo. Segundo, nosotros adoptamos una política y es que no podemos pasar un tope, y es que lo que aportamos del presupuesto en el futuro para esas APPs no puede superar el 0,4% del PIB. Y ellos me dijeron, eso es excelente, porque se asegura que en el flujo de cada año pues haya un techo de lo que va a aportar el gobierno a las APPs. Y me dijeron, piense también en un límite global total a las vigencias futuras que le deja un gobierno a los sucesivos gobiernos. Nosotros tenemos muchas vigencias futuras porque queremos hoy hacer contratos de programas que se van a ejecutar el año entrante o en el 2017 o el 2018. Eso realmente es programación presupuestal al interior de un gobierno. Y entre otras cosas es hacer más eficiente el uso del presupuesto, porque lo que hacemos es tomar los 4 años y por eso hoy estamos anunciando 4 billones de obra pública o todo el programa de vivienda. Es un programa que se financia con los recursos de estos 4 años, pero optimizándolos. Entonces lo relevante en vigencias futuras es lo que uno deja para gobiernos sucesivos. Entonces yo les dije, bueno, y si seguimos esa mejor práctica, ¿cuál es un nivel que a ustedes les parezca razonable de lo que debe ser las vigencias futuras para APPs que le deja un gobierno a los siguientes? Y ellos me dijeron,
10% del PIB, 10% del PIB. Yo me volví para Colombia, hice las cuentas y lo que nosotros estamos haciendo en vigencias futuras de APPs y todas las vigencias futuras asociadas a los sistemas de transporte masivo, etcétera, suman 9% del PIB. O sea, nosotros estamos dentro del rango de lo que son las buenas prácticas internacionales. Insisto, 3 elementos. No se pagan aportes de vigencias futuras hasta que los proyectos no estén en etapa de operación. 2, hay un techo anual de lo que son las vigencias futuras de 0.4% del PIB y un techo global de todo lo que deja un gobierno para los sucesivos a través de vigencias futuras en APPs, que es 9% por debajo de lo que recomiendan los que más saben de esto, que son los ingleses. Y esas vigencias futuras van a financiar, por ejemplo, las APPs de concesiones de cuarta generación, que nos van a agregar un crecimiento de por vida por la mayor competitividad, que se calcula alrededor del 0.7 a 0.9%. O sea, tenemos, digamos, diferentes fuentes de crecimiento en el corto plazo, el PIB 2.0, en las concesiones de cuarta generación durante los próximos 4 o 5 años, lo que dejan esas inversiones a más largo plazo. Pero tenemos otro factor muy positivo dentro del crecimiento futuro que también debe llenarnos de optimismo, y es el referente a la paz y si logramos llegar a al final de este conflicto. Yo no voy a entrar a repetirles a ustedes en qué vamos bien, vamos avanzando, estamos acercándonos. Lo único que quiero decirles a ustedes es que cuando lleguemos y ustedes se tomen el trabajo de leer lo que acordamos, ustedes van a decir, oiga, pero esto sí es una cosa muy positiva, porque tengan la absoluta seguridad que no hay un punto, una coma que vaya a afectar, por ejemplo, el sector de ustedes o el sector empresarial. No están en discusiones nuestras políticas financieras, ni tributarias, ni comerciales, ni de inversión, ni la propiedad privada. Nada de lo que están diciendo que estamos negociando ni siquiera se está discutiendo. Yo les pediría a ustedes que acogieran el consejo de Mandela. No le paren bolas a todo lo que se dice alrededor de una negociación de paz, incluyendo a los propios negociadores, que muchas veces tienen que hablarle a diferentes auditorios de acuerdo a la coyuntura. Pongan atención a lo que se decide en la mesa de negociación, que es lo importante, que es lo que queda. Y lo que está quedando es algo totalmente razonable. No estamos, repito, negociando nada que a ninguno de ustedes les pueda generar la más mínima sospecha o la más mínima inquietud. Lo que se está negociando es algo totalmente razonable. Ustedes conocen los 5 puntos que están en la agenda, nada más, no se va a negociar nada más, y de esos 5 puntos todos son positivos. ¿Cómo no va a ser positivo que las FARC dejen de traficar o dejen de estar aliados del narcotráfico y nos ayuden a erradicar el narcotráfico de este país? ¿Cómo no va a ser positivo que en la parte agropecuaria vayamos a invertir en bienes públicos, en carreteras y a desarrollar el campo? ¿Cómo no va a ser positivo profundizar nuestra democracia? Vamos a respetar los derechos de las víctimas y vamos a negociar el cese al fuego bilateral definitivo y el desarme de las FARC, porque eso que dicen que no van a entregar las armas, mentiras, tienen que entregar las armas. No hay la menor posibilidad de que no las entreguen. ¿Cómo va uno a negociar un acuerdo de paz y dejarle las armas a las FARC? No, tienen que desarmarse. ¿Cómo se van a desarmar? Hay que ver cómo, pero se tienen que desarmar. ¿Que va a haber total impunidad? No va a haber total impunidad. No podemos, ni nuestra Constitución, ni la Corte Penal Internacional nos permite. Va a haber juicio, va a haber castigo para los máximos responsables. Y ese es lo que estamos negociando. Pero lo importante para ustedes es lo que eso generaría como beneficio económico. Yo quiero simplemente
dejarles, y con eso termino, unas cifras de lo que ha sucedido en otros países cuando negocian una paz. En Sudáfrica, después de firmar la paz, la inversión extranjera se multiplicó por 12 y las exportaciones se multiplicaron por 9. En Sierra Leona, la inversión extranjera se multiplicó por 10. El crecimiento aumentó a un 14%. En Angola, un país que en cierta forma tiene algo de parecido con el nuestro, el crecimiento se disparó al 17% y se mantuvo en ese nivel por años. En el Perú, cuando Sendero Luminoso se fue del campo, se convirtieron en una potencia exportadora de productos agropecuarios. Hoy están exportando más de 600 productos a 157 países y productos muy competitivos. O lo que pasó en un sector donde aquí en Cartagena y en la costa Caribe y todo Colombia tiene un potencial enorme, el turismo. Sri Lanka apenas firmó la paz, el turismo comenzó a crecer a un promedio del 34%. ¿Cuánta gente no viene a invertir aquí, hablando de atraer inversión, simplemente porque estamos en la lista de países con conflicto? Muchísimos. Yo me la paso hablando con mucha gente en el exterior y dicen, no, pero es que mi junta directiva no me permite porque es que ellos tienen un computador y dicen, países en conflicto, Colombia. Para darles un ejemplo, los estudiantes americanos no pueden venir a estudiar a las universidades colombianas. ¿Por qué? Porque somos un país en conflicto. Entonces, eliminar ese conflicto, esa guerra de 50 años, nos va a cambiar la vida, para bien, a todos los colombianos. Y lo que se está negociando en nada los va a afectar a ustedes, en nada va a afectar en nuestro sistema democrático, en nuestro modelo económico, en nuestro diario vivir. Todo lo contrario, lo afecta es positivamente. Y los cálculos de crecimiento, para hablar de las fuentes de crecimiento y el optimismo, es que con firmar la paz vamos a crecer entre 1.5 y 2%, no 17, no 24, pero sí 1.5 y 2% más de por vida. Eso es muchísimo. Que en lugar de estar creciendo el año pasado al 4.9 o 4.7, estuviéramos creciendo al 6.5. Eso hace una gran diferencia. Y eso es lo que nos puede pasar si logramos la paz. Muchas gracias.